Un desastre eléctrico desencadenó el vuelco y encallamiento de un inmenso buque carguero en las proximidades de la costa de Georgia, Estados Unidos, en septiembre de 2019. El Golden Ray, con capacidad para transportar unos 4.200 vehículos y albergar hasta 7.742, protagonizó una historia en la que una nave de aproximadamente 38.600 toneladas perdió su equilibrio, convirtiéndose en una atracción turística perjudicial para el litoral de Georgia. Este incidente desató una operación de rescate que transformó a los automóviles transportados por el buque en algo similar a juguetes infantiles aplastados. La Guardia Costera respondió a una llamada de emergencia y helicópteros se movilizaron para rescatar a la tripulación luchando por sobrevivir. Simultáneamente, barcos de apoyo descargaban la mercancía que aún no se había sumergido en el mar. La urgencia radicaba en el riesgo de explosión de las baterías de litio de los coches eléctricos y la mayoría de los vehículos almacenados dentro del barco. Ante la posibilidad de un incendio, el barco se enfrentaría a una enorme presión. Abandonar la nave a su suerte no constituía una opción adecuada. El peligro de fugas de petróleo y combustible hizo que fuera imperativo intentar salvar el barco y reparar el daño ambiental, aunque el costo asociado fuera considerable. El rescate de barcos hundidos no sigue una fórmula fija. Cada operación depende de factores como la ubicación, la profundidad del agua, el clima, el equipamiento y la sensibilidad ambiental de la zona afectada. La posición inicial del barco influye significativamente en la rapidez con la que se pueden llevar a cabo las labores de salvamento. Un ejemplo ilustrativo fue el buque portacontenedores Rena, que encalló frente a las costas de Nueva Zelanda y tuvo que esperar varias semanas a que llegara el material necesario desde Singapur, durante las cuales el casco del barco sufrió daños. Aprovechando las condiciones más tranquilas de la mañana, el equipo de rescate del MS Seascape colocó dispositivos como conos con forma de falda alrededor del barco para recoger el combustible y los residuos peligrosos. Al mismo tiempo, un grupo especializado inició la tarea de extraer más de 20 tanques del barco, los cuales albergaban en su interior más de 300.000 galones de combustible, además de posibles contaminantes como lubricantes, gases, agua y lodo aceitoso. Para acceder a los tanques de combustible inferiores, se procedió a perforar las capas dobles de acero que quedaban expuestas en el exterior del barco, introduciendo tuberías para trasladar los desechos a los barcos que esperaban. Se enviaron buzos para adentrarse en el interior del barco y vaciar los tanques que aún permanecían sumergidos, una tarea delicada dado que la extracción del combustible podría desestabilizar aún más la ya inestable embarcación. Este proceso podía extenderse a lo largo de días, e incluso meses. De repente, se desató una crisis. Después de haber permanecido atrapado en el arrecife de coral durante varios días debido a las corrientes, se manifestaron fracturas por estrés a lo largo del casco del barco, poniendo en riesgo su integridad. Estas fisuras tenían el potencial de dividir el barco en dos, frustrando así las esperanzas de devolverlo al servicio. El costo asociado a la recuperación del capital superaba ya el valor mismo del barco. La misión entonces pasó de ser una operación de rescate a una de retirada de escombros. Comenzó la ardua tarea de retirar escombros en una segunda fase. Un equipo compuesto por cientos de ingenieros, operadores de grúas, bomberos, trabajadores, buzos y arquitectos debió actuar con velocidad. Desmontaron bloques de alojamiento para despejar la cubierta y facilitar el trabajo. Aunque la opción de utilizar explosivos para dividir el barco estaba sobre la mesa, tal y como se hizo con el buque portacontenedores Rena frente a la costa sur de Inglaterra en 2007, se descartó esta alternativa debido al riesgo catastrófico para el frágil ecosistema coralino que se encontraba debajo del naufragio. En su lugar, el equipo de rescate optó por dividir manualmente el barco empleando herramientas de corte y grandes grúas. Este proceso requería cuidado y constante monitoreo de la estabilidad del barco mientras se realizaban los cortes y se retiraban partes del mismo. Además, se debió considerar el impacto ambiental, asegurándose de que los residuos o sustancias peligrosas no contaminaran las aguas circundantes. La duración de este proceso podía extenderse considerablemente y demandaba una estrecha coordinación entre todos los miembros del equipo. Una vez que el barco fue dividido con éxito, se trasladaron secciones grandes fuera de la zona utilizando barcos transportadores adecuados, donde posteriormente fueron procesadas y eliminadas correctamente. Como alternativa, el equipo de retirada optó por utilizar cables gruesos recubiertos de diamante, capaces de cortar varios centímetros de acero. La sierra, especialmente diseñada, se montó meticulosamente en un marco a medida, el cual fue elevado con destreza por una grúa y transportado al lugar del naufragio a lo largo de 2 días.
Ambas patas del marco se aseguraron al lecho marino a cada lado del naufragio. Dentro de este marco, un cable se desplazaba a gran velocidad mediante un sistema de poleas, descendiendo con precisión quirúrgica hasta el casco metálico del barco, dividiéndolo con un estruendoso ruido. Este proceso, que podía extenderse hasta las 12 horas, garantizaba que las secciones transversales se cortaran con meticulosidad, preservando la integridad de los corales subyacentes. La versatilidad de la herramienta permitía no solo el corte del casco, sino también la posibilidad de seccionar los vehículos estacionados en la cubierta inferior del barco, minimizando así la cantidad de escombros arrojados al mar. Además, tenía la capacidad de maniobrar alrededor de los tanques de combustible. Sin embargo, el combustible no era la única amenaza ambiental, ya que el barco albergaba una carga extraordinaria de materiales peligrosos como productos químicos antiincrustantes, plomo incrustado en la pintura, asbesto en las paredes, mercurio y bifenilos policlorados, PSB, asociados a los sistemas eléctricos de las embarcaciones antiguas. Estos contaminantes se filtrarían gradualmente del naufragio abandonado, propagándose en el océano. Incluso después de más de 80 años, un barco de guerra alemán hundido continuaba liberando productos químicos en el Mar del Norte. En el siguiente paso, el Golden Ray, con su proa varada en el arrecife de coral y la popa amenazando con hundirse, se encontraba rodeado de barcos y equipos preparados para intervenir. El equipo contaba con un plan dual. Primero, una imponente grúa flotante, montada sobre una plataforma flotante, capaz de elevar cargas de hasta 7.000 toneladas, serviría como una isla mecánica con bloques de alojamiento para decenas de trabajadores que realizarían la labor de desmantelamiento durante semanas en el mar. La tripulación procedería a cortar el barco en 8 secciones, comenzando por la proa. Cada fragmento se perforaría con agujeros estratégicos por los cuales se insertarían cables, para luego ser levantados pieza por la grúa. Con cuidado, el barco se cargaría en barcazas esperando en las cercanías, siendo transportado fuera de la zona. La popa del barco requeriría un enfoque distinto. Antes de realizar el corte en el segmento trasero, un barco de apoyo se acercaría para enganchar una considerable caja metálica llena de aire, conocida como cajón azulado de estribor abierto. Este receptáculo se llenaría parcialmente de agua, añadiendo peso estratégicamente para permitir que la popa del barco girara hacia arriba de manera controlada al llevar a cabo el corte. Cuando la popa del barco, es decir, su parte trasera, se endereza, un cajón de vapor se engancha a su lado. En ambos lados, los cajones se llenan y vacían de agua con el fin de alcanzar el nivel de flotabilidad perfecto que permita mantener la popa del barco a flote. Una vez liberada y soltada al agua, la popa del barco se remolca hasta el puerto, marcando el paso 4 en tierra firme. Las partes del Golden Ray esperan ansiosas ser desmanteladas, y el barco notifica a la Unión Europea que debe someterse a este proceso. Esto implica que debe ser desmantelado en uno de los 46 puertos regulados distribuidos por Europa, Turquía y Estados Unidos. Este enfoque implica un tratamiento de acuerdo con requisitos más estrictos en comparación con los barcos desmantelados en las playas del sur de Asia, donde muchos barcos terminan sus vidas marítimas. Es importante destacar que el 70% de los barcos del mundo encuentran su fin en estos lugares, donde la regulación más laxa conduce a decenas de muertes de trabajadores y numerosos impactos ambientales debido a la filtración de contaminantes a las orillas y al mar. Sin embargo, en el dique seco de Italia, donde finaliza la mayor parte del barco volcado, se espera que los residuos estén aislados durante varios meses. Durante esta fase, el barco se desintegra hasta quedar en su esqueleto. Se retiran las planchas de asbesto, madera, los cables, el equipamiento y el mobiliario, dejando solo la carcasa de acero. Aquí es donde radica la mayor parte del valor del barco, ya que una operación de fundición eficiente puede reciclar casi todo el acero del barco, reciclando alrededor del 90% de los materiales del Costa Concordia.